Amigos, bienvenidos al canal del Congreso de la República. Estamos en vivo y en directo desde la mesa de conducción y esta vez para transmitir en diferido la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor. De acuerdo con su agenda, se trató el tema del estudio de los proyectos de ley 1721-2011 CR, ley que crea las oficinas municipales de atención al consumidor, y del proyecto de ley 938-2011 CR que crea las oficinas municipales de información, protección y defensa del consumidor y usuario. Para tratar este tema tiene dos invitados. El primero de ellos es Santiago Roca Tabella, profesor principal de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados de la Universidad ESAN y asesor del Programa de Competencia y Protección al Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, así como un segundo invitado, el señor Ricardo Maguiña Pardo, asesor regional de protección al consumidor. Veamos la sesión. Quien habla, Agustín Molina. Bueno, como efecto de información, vamos a tratar dos proyectos de ley que han sido presentados a esta comisión. El proyecto de ley 1721 de 2012 CR y el oficinas provinciales y digitales de atención al público, que son oficinas prácticamente oficinas desconcentradas y descentralizadas del INDECOPI, con el objeto de educar, de informar, de realizar las labores de fiscalización, de supervisión y por supuesto de crear también más asociaciones de defensa del consumidor. Por lo tanto, iniciamos dándole la palabra al señor Santiago Roca Tabelli para que nos brinde mayores detalles y mayores conceptos referentes a estos dos proyectos. Por favor, le damos la palabra en un espacio de 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra, señor Tabelli. Señor Roca. Bien, muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, congresistas, señores y señoras. Pues se me ha pedido en este caso, haga una pequeña presentación sobre el tema de la municipalización de la función de protección al consumidor. Entonces he presentado un pequeño PPT que nos va a ayudar un poco a empoderar el tema. Por favor. Vamos a avanzar rápido, por favor. Siguiente. Ya. Muy rápidamente, el esquema que todos conocemos de la descentralización es, hay 4 leyes que apoyan todo el proceso de descentralización: la ley de bases, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Las competencias son entre gobiernos, son de 3 tipos: exclusivas a cada nivel de gobierno, compartidas y competencias delegadas. Siguiente, por favor. Los criterios para la asignación de funciones a cada nivel de gobierno los conocemos todos. Criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia. El criterio de selectividad, que se deben transferir competencias a los municipios que se seleccionan o que están preparados para recibir estas competencias. El criterio de provisión, que cuando se asignan competencias o se transfieren competencias tienen que venir con los recursos correspondientes para poder implementarlas. Y el criterio de concurrencia oportuna y eficiente en los distintos niveles de gobierno. Siguiente. Por lo tanto, hay competencias exclusivas del gobierno central y hay otras, los gobiernos
centrales y regionales tienen a su cargo el desarrollo económico de los territorios, las inversiones públicas, la promoción de las empresas y los mercados. Y el gobierno local debe promover y gestionar el desarrollo integral y sostenible de su localidad en general. Siguiente. El INDECOPI es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y preside el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, de acuerdo a la ley de acuerdo al Código de Consumo, que es la ley 29571. Pero además de la función de protección al consumidor, el INDECOPI tiene una múltiple cantidad de otras funciones: libre competencia, competencia desleal, pesos sin medida, propiedad intelectual, dumping, normalización, salida del mercado, o sea, concursal, etcétera. Entonces, la función de protección al consumidor es una de las múltiples funciones que tiene el INDECOPI en general. Siguiente, por favor. Dentro de esta función de protección al consumidor hay, según el Código del Consumidor, hay la función de rectoría y el INDECOPI como entidad rectora preside el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, cuya función es fundamentalmente coordinar, articular a todas las unidades del Estado, en todos los niveles, para poder tener una política coherente a nivel global. Esa es su función rectora, diríamos así. Como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, tiene la función de ejecutar, hacer cumplir las leyes, las políticas y los planes nacionales de protección al consumidor. Entonces, es el INDECOPI, en su función de consumidor, tiene esas dos funciones: articular, coordinar a todas las unidades del Estado en esta área, y además la principal función ejecutiva, de hacer cumplir, de ser responsable de la prevención, de la protección y de la promoción de la protección al consumidor. Actúa de oficio y puede sancionar administrativamente también, debería hacerlo. Siguiente, por favor. El Código de Consumo deja abierta la asignación de las funciones ejecutivas. Repito, el INDECOPI como autoridad nacional tiene una función ejecutiva, además de su función articuladora. Como en la parte ejecutiva se ha dejado abierta la asignación de las funciones ejecutivas de prevención, protección y promoción a los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, en la práctica, el INDECOPI ha venido implementando un modelo de centralización desconcentrada. O sea, en vez de utilizar a los gobiernos regionales y locales para ir transfiriendo funciones, ha optado hasta el momento en comenzar a abrir oficinas desconcentradas en todo el país, un poco al estilo de México. En México, el gobierno central tiene su oficina principal, o sea, la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, y esta Procuraduría ha abierto oficinas en todo el país. Tiene alrededor de 61 oficinas, un ejército de personas y oficinas en todo el país para poder llegar a todo el país en la función de consumidor. Pareciese que el INDECOPI actual estaría empujando ese enfoque de aproximación a la diversa parte del país, abriendo oficinas desconcentradas. Siguiente, por favor. Además de su función ejecutiva del INDECOPI, de hacer cumplir la función de consumidor, también el Código le da la función de resolver los conflictos de consumo en el ámbito administrativo, lo que se llama la justicia administrativa. Esto es bien importante porque hay un dilema, hay un conflicto, podría haber un conflicto de interés en estas dos funciones, porque si es la entidad
que tutela al consumidor, o sea, lo protege al consumidor, tiene que ejecutar las órdenes para proteger al consumidor y defiende al consumidor, no podría ser a la vez árbitro, o sea, resolver los conflictos de consumo de las partes. Sin embargo, en la práctica es lo que hace. Está empoderado para ser autoridad del consumidor y por eso tutelar a los consumidores, pero a la vez es el que resuelve los conflictos entre consumidores y proveedores y todos los tipos de conflictos que exista en el país. Entonces son dos visiones del Indecopi, una responsable de la tutela y otra que resuelve los conflictos. En teoría, los árbitros, los que resuelven los conflictos, deberían ser independientes y autónomos de los que tutelan al consumidor. Sin embargo, esas dos funciones están ahorita mismo en una misma institución. De repente se podría volver un poquito más autónomo la parte de justicia administrativa, haciendo que la parte administrativa sea nombrada no por la autoridad de tutela, sino por alguna otra entidad o que nombre a los que ofrecen justicia administrativa, o sea, a los comisionados de la Comisión de Protección al Consumidor. En su función de brindar justicia, entonces el Indecopi tiene su sistema, que es en la vía no contenciosa, concilia, la oficina que concilia, ayuda a conciliar, actúa como conciliador, y en la vía contenciosa tiene la primera instancia, que es la Comisión de Protección al Consumidor, y la segunda instancia, que es el Tribunal del Indecopi. En tercera y última instancia está el Poder Judicial, que resuelve los conflictos en última instancia. Siguiente, por favor. Además de este sistema de justicia administrativa pública, existe en el Código de Consumo el sistema de arbitraje de consumo, que es voluntario y que actualmente no funciona. Y por último hay para las causas de menor cuantía, el Indecopi está empoderado para constituir los órganos resolutivos de procedimientos especiales sumarísimos de protección al consumidor. Siguiente, por favor. A nivel de la descentralización, eso es, lo que hemos hablado es cómo está organizada la oficina central en sus dos principales funciones. Su función ejecutiva, tres funciones: función articuladora, concertadora de todo el sector público, su función ejecutiva y su función de administrar justicia. Ahora, a nivel de los territorios, hemos mencionado que el Indecopi está abriendo oficinas desconcentradas, y no sé exactamente cuántas tiene el día de hoy, pero tiene oficinas regionales del Indecopi. Y se están abriendo comisiones de protección al consumidor en cada departamento para que atiendan la función de justicia, porque las comisiones lo que hacen es ofrecen justicia a los que tienen conflictos, a los consumidores que tienen conflictos. Por supuesto que las oficinas, me imagino, reproducen lo mismo que el Indecopi central, tienen una función ejecutiva como oficina, y aparte hay una comisión que tiene una función de justicia, de dar justicia administrativa. Y por lo tanto, además existe el arbitraje que no funciona en el país, en las provincias y municipios, y se han abierto también, tengo entendido, algunos órganos resolutivos primarísimos que están, no sé cuántos hay ahorita, los órganos de resolución primarísimos, en algunas oficinas regionales, son adscritos a las oficinas regionales. No sé cuántos hay, pero estos son órganos que resuelven conflictos de menor cuantía. Siguiente, por favor. Entonces, a nivel de las regiones, entonces,
las oficinas del Indecopi ven todos los temas. La verdad que no sé exactamente si ven todos los temas, no sé si ven competencia, propiedad intelectual, si ven otros temas, pero uno de los temas que debe ver la oficina regional es el consumo, la función de consumo. Además las comisiones que existen en las regiones, tampoco sé si están viendo solamente problemas de consumo o si están viendo problemas de competencia, problemas de marcas, problemas de los otros problemas que el Indecopi está empoderado. Pero en todo caso, la función consumo es una de las que están siendo atendidas a nivel de estas 24, 25 oficinas desconcentradas que el Indecopi ha abierto. Para esas dos funciones. La función articuladora de articular a las entidades públicas de cada región no existe en realidad. El Código de Consumo asigna a nivel nacional en esta función al Consejo Nacional de Protección al Consumidor que lo preside el Indecopi, pero a nivel de la región, a nivel regional y local, no existe esta articulación entre las entidades del Estado que se dedican a eso. Siguiente, por favor. Las asociaciones de consumidores son pocas las que hay y todos conocemos conocemos que a nivel regional no existen tampoco muchas asociaciones de consumidores. Siguiente, por favor. Hay los otros temas que están vinculados al tema de intereses colectivos. Según el Código de Consumo, pueden denunciar por intereses colectivos y difusos ante la Comisión de Protección al Consumidor, las asociaciones de consumidores reconocidas y el Indecopi, solo por acuerdo de su consejo directivo. Es bien importante el tema de los intereses colectivos porque en este caso son denuncias que tratan de defender intereses de muchos consumidores. No se estipula que entidades civiles y asociaciones de proveedores puedan regular condiciones relativas a temas que previenen eventuales conflictos de consumo. Sin embargo, a nivel descentralizado, estas funciones no existen, no hay nadie que esté empoderado todavía, a menos que haya alguna delegación de funciones que se encargue de estos intereses colectivos en general. Siguiente, por favor. Ya claro, el tema de apoyar y respaldar las entidades académicas también es muy limitado como parte de las acciones que debe hacer la autoridad de consumo. Siguiente. En términos generales, el Indecopi está más abocado, si uno lo mira en términos generales, uno percibe al Indecopi como intensamente trabajando en resolver disputas. Parece el Poder Judicial administrativo en este caso, ¿no? O sea, actúa en su función de justicia, de brindar justicia en problemas de consumo, pero no se le ve actuar como ejecutor y defensor del consumidor, cosa que uno va a Estados Unidos y mira la autoridad nacional del consumidor, ella no desarrolla justicia administrativa. En Estados Unidos, en Brasil, en Suecia, la Autoridad Nacional del Consumidor está haciendo acciones de oficio, está actuando con programas que previenen, preventivos para que el consumidor se beneficie, está promoviendo la educación de los consumidores y está actuando en forma decidida, de oficio, para evitar que el consumidor sea extorsionado o sea explotado inclusive. La Autoridad Nacional de Consumidor en la mayoría de países del mundo no resuelve conflictos, porque no tiene esa función. Los conflictos los resuelven otras entidades, los que administran justicia, Poder Judicial u otras entidades específicas. En el Perú
cuando uno habla de Indecopi lo ve como una autoridad que resuelve conflictos y no lo ve como una autoridad que está preveniendo relaciones inequitativas entre los proveedores y consumidores, no lo ve educando, promoviendo, no lo ve coordinando con la autoridad de salud, con la autoridad de alimentos, con la autoridad de transporte correspondiente para que el consumidor no sea afectado por productos de distinto tipo o que las empresas actúen de tal manera o al revés, educa al consumidor para que... Entonces, esa función no es percibida y en realidad hay muy poca de esa función que desarrolla el Indecopi hasta el día de hoy. Y es justamente lo que el Código de Consumo quería cambiar. Quería enfatizar que las actividades ejecutivas directas de oficio del Indecopi en esta área son importantes. A nivel territorial se repite esto que uno observa a nivel nacional, y el sistema de oficinas desconcentradas que ha implementado el Indecopi, es claro, no alcanza todo el país porque tiene ahorita 24 oficinas. No sé si su objetivo es seguir abriendo oficinas desconcentradas a nivel provincial al estilo mexicano, o si su objetivo es aparar ahí el número de oficinas desconcentradas y entrar en un sistema de utilizar a las otras instancias del Estado a nivel local para que ayuden en esta función de proteger al consumidor. Entonces, ese es el problema a nivel territorial. Siempre debe existir también una autoridad que esté empoderada para llevar casos criminales de consumo ante las cortes penales. En Estados Unidos, como aquí en la mayoría de países, hay una autoridad especializada para hacer denuncias penales de oficio, ya que atentan la vida, la seguridad de los consumidores. Y siempre la Defensoría del Pueblo es una entidad que puede defender a los usuarios y consumidores cuando la administración pública incumple sus funciones o omite sus deberes. Siguiente, por favor. Muy bien, yendo en concreto, dado este panorama general de lo que está sucediendo el día de hoy en el Perú, hay estos dos proyectos para crear las oficinas municipales. Creo que estos proyectos en realidad estarían llenando el vacío que existe el día de hoy en la protección y defensa de los consumidores en el país. Porque si hay una institucionalidad de gobiernos a nivel local, regional y nacional, se deberían utilizar esta estructura para apoyar en esta función a nivel nacional, en vez de optar por un crecimiento desconcentrado, abriendo oficinas en todo el país. Yo creo que ese no debe ser, por lo menos, no conozco los planes del Indecopi, pero no debería ser esa la trayectoria que se debería seguir, sino más bien se debería utilizar a los distintos niveles de gobierno que existen para que coadyuven al desarrollo de esta función. Ambos proyectos justamente tratan de eso. Efectivamente, los municipios tienen que jugar un rol en esto y lo proponen. El proyecto 938, bueno, los proyectos tienen nombres diferentes. Uno se llama Denominación, Protección y Defensa del Consumidor y Usuario, y el otro se llama Proyecto de Creación de las Oficinas Municipales de Atención al Consumidor. Entonces, simplemente por nombre, el primer nombre es más, diríamos, acorde con el Código de Consumo, porque Oficinas de Atención solamente al Consumidor, el nombre es muy débil, diríamos así, vamos a atender al consumidor, mientras que el Código de Consumo es un código de tutela, de prevención y promoción de los derechos de los consumidores. Entonces,
creo que más acorde con el código estaría el nombre del proyecto 938, que es Oficinas de Información, Protección y Defensa del Consumidor y Usuario, como nombre, digamos así. En el objeto del proyecto, el objeto del proyecto se diferencian un poquito uno con el otro. El siguiente por favor, la siguiente. Hay pequeñas diferencias uno con el otro. ¿No te habrá saltado una diapositiva? A ver, regresa. A ver, regresa, me va a dar un momentito. Ah, ya, está bien. O sea, algo ha pasado ahí. Ya. Entonces hay un fraseo del objeto que está en consonancia con el nombre que tiene cada proyecto, que se podría perfeccionar. El siguiente, por favor. Ambos proyectos se refieren a las municipalidades provinciales y distritales, o sea, se estarían creando oficinas de protección y defensa del consumidor a nivel de los municipios provinciales y distritales. Ambos proyectos enmarcan las oficinas dentro del Sistema Nacional de Protección del Consumidor bajo la rectoría del INDECOPI. Perfecto. El proyecto 938 ubica a las oficinas municipales dentro de la subgerencia de comercialización. El proyecto 1721 lo deja más abierto, que cada municipio vea. Yo creo que no hay que hacer imperativo en que esté ubicado estrictamente, orgánicamente en un lugar. Con respecto a las competencias de estas oficinas municipales, yo creo que ambos proyectos se complementan. La del proyecto 1721 la veo mejor que la del 938, pero hay unas cosas que se pueden rescatar del otro. Sin embargo, creo que no estás enfatizado suficientemente las funciones ejecutivas que tienen que cumplir las oficinas municipales. O sea, su principal función de las oficinas municipales es la función ejecutiva, el hacer cumplir en el territorio local el código de consumo en realidad. Y esta función ejecutiva necesita ser expresamente reforzada. Yo ahí estaba sugiriendo que se podrían explicitar mejor entre las funciones de las oficinas municipales, recibir quejas, y realizar sanciones administrativas. O sea, sanciones administrativas, así como el municipio castiga cuando un restaurante está sucio o puede dañar a los consumidores que van al restaurante, o puede cerrar un local. Esas son quejas y hay una sanción administrativa inmediata, directa, que le hace la oficina municipal pro consumidor. Eso se puede hacer. Pero los municipios no pueden hacer la función que hace el INDECOPI a nivel central. O sea, no pueden ellos resolver contenciosos, disputas entre consumidor y proveedor. Porque en el caso del municipio, del gobierno local, en la parte contenciosa, la justicia administrativa tiene que estar separada del municipio. El municipio no puede brindar la justicia administrativa. Tiene que ser un poder independiente, una entidad independiente. Entonces, yo decía ahí, en las competencias que se sugiere incorporar en el proyecto, se puede poner actuar de oficio, realizar denuncias en nombre de los consumidores ante la Comisión de Protección del Consumidor Regional y el Poder Judicial. Eso sí puede ser el municipio. El municipio, cuando vea que se está atentando contra los proveedores, de oficio actúa y puede denunciar. ¿Denunciar quién? ¿Ante quién? Ante la Comisión de Protección del Consumidor, que es un ente independiente, que no tiene nada que ver con el municipio, o inclusive denunciar ante el Poder Judicial, si es que corresponde. Inclusive si es una denuncia penal, tendría pues que acudir para que haga mentir eso. Estas oficinas locales deben encargarse de la prevención
protección y promoción del consumo en su respectivo territorio, verificación, vigilancia e inspecciones de las condiciones de consumo y de los proveedores en sus zonas, adopción de buenas prácticas y reglamentos por parte de los proveedores, promover la coordinación con organismos públicos regionales y sectoriales, promover el sistema arbitral, revisar, y ahí pregunto yo, revisar si puede encargarse la conciliación. La oficina municipal, eso habría que reflexionar, la oficina municipal, de repente sí podría encargarse de conciliar antes que vayan a un contencioso las partes. Entonces ahí sí está actuando en búsqueda de conciliar una disputa, pero como ellos tutelan al consumidor a nivel local, evidentemente tendría que buscar abstenerse de tomar una posición frente a eso, pero por eso digo reflexionar sobre eso. De repente, en las competencias se puede dejar expreso que estas oficinas municipales no resuelven en ningún caso procesos contenciosos. Siguiente, por favor. Me faltan 5 minutitos. El proyecto 1721, artículo 5, está más claro y directo en que Indecopi, como entidad rectora y autoridad nacional, debe proveer la asistencia técnica y ayudar a fortalecer las oficinas municipales. El proyecto 1721, artículo 6, es más claro en dar la responsabilidad de la implementación de las oficinas a los municipios. Ellos tienen que abrir sus oficinas. Pero no se indica con claridad si los fondos para la apertura de las oficinas y sus operaciones provendrán del presupuesto local o si provendrán del Indecopi, porque de acuerdo a los principios de transferencia de la descentralización, el principio de provisión dice no se puede transferir competencias o asignar competencias si no vienen con su financiamiento. Entonces, bueno, habría que definir eso claramente, dar la apariencia que aquí cada municipio corre por su cuenta. Podría ser. Ambos proyectos, tanto el 1721 como el 978, dejan para su reglamento los requerimientos y plazos para que los municipios vayan abriendo estas oficinas. O sea, ahí el reglamento se tendrá que especificar el criterio de selectividad, qué municipios se seleccionan y con qué criterios. O sea, todos aquellos municipios que pasen estos criterios podrán abrir sus oficinas y tiene que ser un proceso gradual. Entonces el reglamento lo mostrará. Siguiente, por favor. Ambos proyectos crean la comisión que elaborará los reglamentos, pero un proyecto propone dos entidades, PCM y Indecopi, y el otro propone PCM, Indecopi, Ministerio de Justicia y AMPE. Pero de repente más fácil es el primero, dos PCM y Indecopi, y de repente incorporar al AMPE, pero no sé, incorporar al Ministerio de Justicia, que no conoce mucho el tema, habría que ver si es que el tema de la Administración de Justicia es un tema ahí que como hemos mencionado, está un poquito, podría haber conflicto de interés. En el proyecto 1721, las acciones de supervisión del Indecopi podrían ser realizadas a través de terceros. O sea, ahí se menciona que la supervisión de esta implementación podría ser realizada a través de terceros. No se entiende muy bien si terceros son particulares, porque pareciera que si tú le entregas la supervisión de esto a terceros, estarías un poco aplicando de tu función. Tú tienes que mantener la supervisión, tú puedes contratar terceros para hacer cosas, pero la supervisión debe ser responsabilidad del Indecopi, si es que he entendido bien. Siguiente, por favor. Algunas sugerencias adicionales que no he encontrado en el proyecto. Algunas de estas no tienen por qué estar en el proyecto de ley o en la ley, sino son decisiones que las puede tomar el directorio del Indecopi a través de delegar funciones, pero sería conveniente que estas funciones se deleguen paralelo a la aprobación de la ley, para que haya coherencia y coordinación en todo esto. Entonces, repito, estas sugerencias no necesariamente hay que incorporarlas en el proyecto de ley, sino algunas quizás sí, otras son decisiones que tiene que tomar la Autoridad Nacional del Consumidor y el Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Primera sugerencia, las oficinas regionales del Indecopi deberían actuar como coordinadoras y presidir el Sistema Nacional de Protección al Consumidor regional, o sea, como Autoridad Regional del Consumidor.
Entonces, claro, a nivel de la región hay distintas unidades del Estado que tienen que ver con consumidor, pero no hay ahorita quien. La oficina del Indecopi actúa sola, pero no coordina. Entonces, habría que institucionalizar esto. Las oficinas regionales del Indecopi, en coordinación con la autoridad central, o sea, con la autoridad en Lima, deben estar a cargo de las acciones de supervisión de la implementación de las oficinas municipales, no tercerizar este trabajo a particulares. Sugerencia adicional, organizar solo 8 oficinas regionales del Indecopi en vez de 24. Ahorita el Indecopi tiene como 24 oficinas, no sé si tiene 23 o 18, y no conozco si va a ir abriendo más oficinas a nivel provincial. Aparentemente ha abierto oficinas a nivel regional. Mi sugerencia era que fortalezca 8 grandes oficinas a nivel de macroregiones del país. Son macroregiones. Un poco al estilo de otros países, por ejemplo en Estados Unidos. La Autoridad Nacional de Consumo tiene 8 grandes oficinas en todo Estados Unidos. Y estas 8 grandes oficinas trabajan apoyando a los gobiernos estatales. Y los gobiernos estatales a los condados. Entonces el aparato desconcentrado del Indecopi es más pequeño, pero más sólido, más eficaz. Y no toma las competencias que podrían tomar los gobiernos regionales. Entonces, claro, pero esto significaría reestructurar un poco el Indecopi para consolidar 8 grandes oficinas en vez de tratar de seguir empujando 24 oficinas o más oficinas que ellos podrían crear. Entonces mi sugerencia era esa posibilidad. Siguiente. Las oficinas regionales deben tener esas 2 competencias como lo tiene la oficina central, la ejecutiva y la de justicia administrativa regular. Esas 8 oficinas sí podrían mantener las 2 funciones, con el añadido que para evitar el posible conflicto de interés de ser entidad tutelar y árbitro a la vez, se puede arreglar para que los comisionados y los jefes de los órganos resolutivos sumarísimos no sean nombrados por el Consejo Directivo del Indecopi. Entonces, con eso se logra la independencia y autonomía de lo que administra justicia, del que tutela y defiende al consumidor, que es la función ejecutiva de las oficinas centrales y la oficina regional. Siguiente, por favor. Las oficinas regionales deben estar autorizadas para requerir a la Dirección Central del Indecopi, encargada del consumo, que realice las denuncias por intereses colectivos y difusos y por los delitos penales encontrados válidos en la región. Entonces, la oficina regional, ella haría la función ejecutiva y de forma independiente abriría las comisiones de protección al consumidor en primera instancia. Solamente habrían 8 comisiones de protección al consumidor en todo el país a este nivel. Pero los órganos resolutivos primarísimos, eso sí, hay que abrirlos a nivel municipal, a nivel de cada municipalidad. Pero estas oficinas de resolución, órganos resolutivos primarios, son solamente para asuntos de menor cuantía en general. Las asociaciones de consumidores regionales se adscriben a las oficinas regionales de consumidor y las oficinas municipales dejan claramente expreso en la ley que las oficinas municipales no resuelven procesos contenciosos. Eso lo hacen las comisiones de protección al consumidor regionales y los órganos resolutivos de protección, los órganos sumarísimos de protección al consumidor. Siguiente, por favor. Eventualmente los municipios también podrían tener labor normativa en circunstancias especiales. Y los órganos resolutivos sumarísimos de menor cuantía se tienen que ir implementando conforme se vayan abriendo las oficinas municipales. Siguiente. Hay que seguir promoviendo cualquier otra instancia que resuelva conflictos. Los conflictos se pueden resolver y se deben promover la oficina municipal
debe promover para que los conflictos se resuelvan antes que lleguen al municipio, en la propia empresa proveedora, y con sistemas de autorregulación que se puedan promover a nivel local, con la conciliación que lo puede hacer la propia oficina municipal, con asociaciones de consumidores que pueden actuar para también en determinados momentos para buscar solucionar los conflictos, con las asociaciones de proveedores que también se pueden organizar para el mismo fin, y el sistema arbitral también, en general. Y siempre el Poder Judicial queda como instancia jurisdiccional al nivel de la Corte Suprema. Yo creo que acá tenemos unos cuadritos, 3 cuadritos finales que ustedes los pueden ver, donde se resume qué norma a nivel de la política de Estado, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. La siguiente, por favor. ¿Quién ejecuta, hace cumplir la ley? ¿Qué poder ejecuta? ¿Quién ejecuta? ¿Quién es el responsable? A nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal. ¿Quiénes pueden denunciar a nivel nacional, regional, municipal? Y por último, el último cuadro, el último lámina. Siguiente, por favor. ¿Quién administra justicia? Esto sí tiene que buscar ser autónomo e independiente de los municipios en general, pero ahí tienen un poco resumen de lo que las instancias o de los que administran justicia a nivel de las causas menores y a nivel de las causas mayores y después evidentemente a nivel de la segunda instancia y a nivel del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Santiago Roca por su exposición. Damos la bienvenida al congresista Jaime Delgado y por supuesto también al congresista Rubén Condori, que también es uno de los autores de este proyecto de ley. Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra al doctor Ricardo Maguiña Pardo, quien es miembro del grupo de asesores expertos en programas de competencia y protección del consumidor y con maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. Tiene usted un espacio de 15 minutos para su exposición. Muchísimas gracias, señor presidente, señores congresistas, muchísimas gracias. Sí, un poco lo que se me pidió hacer un análisis, el análisis que se ha trabajado es ¿qué pueden aportar? Es decir, hace muchos años estamos trabajando y motivando el tema de la municipalización, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el aporte concreto, diferente, distinto, que puede complementar la labor que se está haciendo a nivel del INDECOPI? Y uno de los cambios más importantes que está el congresista Jaime Delgado, que se trató de hacer con el Código de Consumo precisamente, fue precisamente eso, ¿no? Tener una visión más de bosque, ¿no? Ser mucho más proactivo, tener herramientas que permitan no concentrarnos simplemente en reclamos, denuncias en su momento, sino poder incorporar otros elementos y otras acciones. Y un poco lo que queremos es, la siguiente, por favor, primero plantear la siguiente. ¿Dónde estamos? Rápidamente. Del 2006 al 2010, básicamente se han habido alrededor del 30%, 35% de asesorías brindadas en la provincia, es decir, la demanda. Si pasamos a la siguiente, podemos ver que esta situación más o menos se ha ido incrementando, hoy día estamos alrededor del 30%. O sea, el 30% de las asesorías que brinda el INDECOPI en las diferentes oficinas provienen del interior del país. Esto hace muchos años era 5 o 10%. Siguiente. En el caso de reclamos, hay una situación mucho más interesante. El 50% de los reclamos, es decir, reclamos entienden las conciliaciones. Cuando el proveedor y el consumidor se juntan, no es un procedimiento contencioso administrativo, llegan a un acuerdo. Y el 51%, para ser exacto, proviene, o sea, 1 de cada 2, digamos, proviene. Es decir, hay una demanda de los servicios en materia de información y solución de reclamos y orientación. Siguiente. Por el lado de la demanda, digamos, por el lado de la oferta, perdón, creo que se cortó la... hay un incremento de la actividad económica en provincias que todos conocemos, en algunos sectores, en algunos lugares incluso por encima del promedio o incluso del de Lima. Y por otro lado, no sé si se arregló.
Bueno, seguimos. ¿Se arregla? Sí, está en la fotocopia, ¿no? Sigamos entonces, por el tiempo. Gracias. En el caso del... Hay un incremento de la inversión en el canal de retail moderno, supermercados, malls, etcétera, que está generando, por lo tanto, un incremento de las relaciones de consumo en provincias y, en consecuencia, mayor necesidad de información, de orientación, de reclamos al interior del país, situación que hace algunos años pues, no se estaba presentando con tanta Gracias. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cómo vemos? ¿Cuál es la oportunidad de mejora que vemos en el tema de municipios? Siguiente. Si nosotros nos enfocamos en materia, el tema ¿puede hacer un clic más, por favor? Del proceso de consumo. ¿Puede hacer un clic más, por favor? Gracias. Si nosotros nos identificamos en etapas del proceso de consumo, vemos que todo consumidor, y cada uno de nosotros lo somos, ¿no? Identifica la necesidad, busca información, comparamos, decidimos, probamos, nos gusta o no nos gusta. Si no nos gusta, podemos no reclamar o reclamar. La siguiente. Y normalmente nos hemos enfocado una más, nos hemos enfocado en la parte de abajo. O sea, todos los procedimientos y las herramientas anteriormente al código estaban vinculadas únicamente a la última etapa del proceso. Es decir, en aquel porcentaje probablemente mínimo, se habla de un 3 o un 5% de los consumidores insatisfechos reclaman. Con lo que ya el momento del proceso, un clic más por favor, ¿no? Implica mucho más cantidad de costos. El Código de Consumo lo que hace es precisamente dotarnos de herramientas, muchas de ellas es del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. No solamente hay una Autoridad Nacional de Consumidor, sino hay otras entidades que forman parte del tema de protección al consumidor, incluye por supuesto a los proveedores, que siempre se les dejaba de lado, para efectivamente dentro de esta visión de un rol mucho más proactivo que mencionaba Santiago Roca hace unos minutos, tomar acción. El Código de Consumo por primera vez, a similitud de otro código como El Salvador, incorpora políticas públicas, por ejemplo, incorpora un Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor que tiene por finalidad precisamente ver el bosque y no estar apagando incendios, ¿no? Como respuesta a la protección, a la tutela de los derechos de los consumidores. Siguiente. Y además tengamos en cuenta otro aspecto. Yo mencionaba el tema de por el lado del consumidor, cómo nos enfocamos a la última etapa, es decir, a los reclamos, ¿no? Abrir oficinas en diferentes lugares para apagar el incendio. Pero no nos preocupamos de cuáles son las causas del incendio. Y normalmente esta situación se presenta sobre la base del sector urbano formal, el retail moderno, supermercados, muy poco hay de bodegas, muy poco hay de mercados. Pero si nosotros vemos la composición hoy de las categorías de comida, donde la mayoría de alimentos, más importante la canasta básica, vemos que, como decimos, en el canal tradicional, que es la columna de la mitad, CT, es el 90% en provincias se comercializa en bodegas y mercados. ¿Y dónde nos enfocamos? No, en el canal moderno. Y precisamente, y aquí me adelanto un poco a la conclusión, es donde los municipios tienen mucho más contacto. Si los municipios no solamente tienen más contacto con el ciudadano a pie, sino tienen mucho más contacto con toda esa oferta por licencias, por supervisiones, etcétera, donde pueden hacer un gran cambio, y esa es la oportunidad de mejora, de hacer algo distinto a partir de la información, orientación, ¿no? Promoción, por ejemplo, de normas técnicas, de sistemas de calidad, etcétera. Es decir, atacar las causas que pueden generar posteriormente un reclamo. Siguiente. Esto es un poco el panorama de tres modelos que existen hoy en día en materia de sistemas de protección al consumidor. El de la izquierda, que se le denomina fiscalizador, es el que solamente se circunscribe a sanciones. Cualquier infracción será sancionada y multada. El del medio, que es el rol promotor, es el que más bien está dirigido al otro campo, ¿no? A resolver caso por caso y no tener una visión de bosque. Y el último, que es el proactivo, que es el que incluso está incorporado en nuestro Código de Consumo, es permitir a la Autoridad Nacional del Consumidor, al Sistema Nacional Integrado y al Estado en general con políticas públicas, atacar las causas, tener una visión de bosque precisamente y no estarnos resolviendo los casos
de infracción, que por cierto son importantes, y coincido con el doctor Santiago Roca, que debe quedar en la autoridad, pero al final eso no es lo más relevante, sino justamente evitar esas causas que generan esos reclamos, cosa que a nivel aún no se está haciendo de todo. Siguiente. ¿Y esto cómo impacta en la competitividad? Es un índice de protección al consumidor que lo que trató de analizar es cuando está más implantado el sistema de protección al consumidor, es decir, cuando hay consumidores más informados, más empoderados, y por otro lado, proveedores que tienen buenas prácticas y respetan derechos de consumidores, no lo miden en función de si somos más rápidos en resolver un reclamo o una denuncia, ¿no? Sino si el consumidor está informado, está educado, o si hay qué niveles de buenas prácticas hay en el mercado. Y se hizo un cruce con el señor presidente con los índices de competitividad y se demostró que a mayor implementación del sistema de protección al consumidor en un país, más competitivo es. Y tiene sentido, porque se reducen los costos de transacción. El Estado gasta menos en la supervisión, los consumidores toman mejores decisiones. Por lo tanto, hay una relación, por lo menos, ¿no?, en el tema de competitividad para tomar una foto macro. Siguiente. Por eso, si hacemos siempre lo mismo, no esperemos resultados distintos. Es decir, si armamos un sistema de municipalización para que se atiendan denuncias, se atienda fiscalización, tendremos siempre entonces los mismos resultados. Mañana tendremos más denuncias, más reclamos, pero siempre estaremos entonces atacando los árboles, ¿no? Curando árboles. Cuando terminemos de curar el último árbol del bosque, regresaremos al primero porque ya le creció mal la hierba. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el aporte real del municipio? En la información y en la orientación, en la capacitación de proveedores, que además que los proyectos no hacen referencia a ellos. Pero siempre tengamos en cuenta que hay dos partes, consumidor y proveedor. Y precisamente la gran ventaja, por utilizar una palabra competitiva de los municipios, es que están muy cerca del ciudadano a pie y muy cerca de ese canal tradicional, ¿no?, de proveedores que obtienen licencias, que se acercan por asesoría, etcétera, donde hay una muy buena oportunidad, ¿no?, retomando un proyecto que tenía el congresista Delgado sobre el tema de implementar, más allá del proyecto, de implementar temas de calidad, ¿no es cierto? Y esto es una buena oportunidad, es decir, cómo incorporar dentro del discurso de las licencias municipales, por ejemplo, un curso, una capacitación de los temas de calidad a todos aquellos, sobre todo pymes, que van a obtener licencias. Siguiente. Entonces, y creo que el gran punto, y lo conversábamos, es más allá de dónde debe ir la oficina o cómo se debe denominar, creo que es importante a nivel de legislación, porque lo demás puede ir a un reglamento, es qué puede hacer, qué es en donde va a generar aporte la municipalidad. Y nosotros hemos dividido para eso, para tenerlo con mayor claridad, en 5 servicios que se dictan a nivel de, o que se brindan a nivel de este rol proactivo. Lo primero es la orientación. Ojo, una orientación que está no solamente orientada a consumidor, sino a proveedor, ¿no? O sea, las empresas, y cualquier ser humano en general, pero las empresas en particular, violan la ley, uno, por ignorancia o por malicia. O sea, es un costo-beneficio o ignoran la aplicación de la ley. Diremos que una vez que publicada la ley es conocida por todas, pero en la práctica eso no es tan cierto. Por lo tanto, orientar, incapacitar, brindar información al consumidor y proveedor, al ciudadano de pie que llega a hacer un trámite a la municipalidad y al proveedor que va a la gerencia de comercialización, a cualquier otra, a obtener una licencia, ahí los capturamos prácticamente al 100%. Lo segundo, que ya se mencionó, es el reclamo, es decir, la conciliación, métodos alternativos de solución de conflictos, que incorpora, por cierto, arbitrajes. Lo tercero es una supervisión más proactiva, es decir, no esperando, ¿no?, a que vengan los casos, sino saliendo a buscar cuáles son las causas, cuáles son las acciones, cuáles son la supervisión para efectos de atacar, como mencionan, las causas y no el caso concreto. Por cierto, el caso concreto se en materia del cuarto servicio, que son las denuncias. Entonces son procedimientos administrativos donde no debe haber duplicidades, porque si no habrían muchísimo más criterios distintos, debe estar unificado y eso debe estar, coincido plenamente con el doctor Santiago Roca, y mantenerse a nivel de Autoridad Nacional del Consumidor, es decir, del INDECOPI. Y lo último, que probablemente es lo más importante, porque es lo que tiene el cambio, es esta difusión proactiva, es decir, no quedarnos en resolver los casos, sino en difundir
cuadros comparativos, en algún momento se hizo colómetros, análisis de nivel, es decir, ir mucho más allá, brindar información para que el consumidor en la primera etapa, cuando busca información y cuando quiere comparar entre un producto y otro, tenga entonces a nivel local y regional, no solamente a nivel nacional como lo hace Indecopi o a Lima, sino también tenga fuentes de información confiables para poder detectar cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los proveedores, cuáles son las mejores calidades para poder premiarlas con su decisión a nivel local. Siguiente. Por lo tanto, la idea es no apagar incendios, sino tratar de evitarlos. Siguiente. Y yo coincido, coincido también en el tema de reclamos, ¿no? Hoy en día, el Indecopi está haciendo un trabajo muy por encima del estándar, es decir, el estándar regional en materia de protección al consumidor es entre 60 y 70% de casos conciliados, es decir, de 10 casos conciliados es 6-7, Indecopi está por encima del estándar, estamos hablando de casi 9 de 10, ¿no? Entonces ahí tiene un gran expertise y un gran know-how para transferirlo, por ejemplo, en una etapa, como vamos a ver, posterior a la implementación de un sistema de este tipo. Siguiente. Y en materia de denuncias, insisto, que deberían quedarse además el proyecto no las contempla, creo que es correcto, que me permite hacer la precisión que eso no se está transfiriendo, ¿no? Es que a nivel de sede central, por lo menos del 2006 al 2008 al 2010, si nosotros sacamos, esas son las medidas correctivas, es lo que el Indecopi impone dos tipos de sanciones, digamos. La multa, ¿no? Que es una sanción punitiva, que es hasta 450 UITs, y la medida correctiva, ¿no? O sea, una es la solución legal, la multa, y otra es la solución real para el consumidor. El consumidor no le entregaron su refrigeradora, Indecopi ordena que le entreguen la refrigeradora, al televisor, que le devuelvan el dinero que le cargaron indebidamente, etc. Eso se llama medidas correctivas, ¿no es cierto? Durante el 2008 al 2010 dictaron ahí más o menos 5 o 6 millones. El tema es el promedio, ¿no? Hoy día, cuando un consumidor va al Indecopi y gana un caso, pues recibe en promedio 3.000 soles, que es más o menos 100 veces la tasa. 100 veces la tasa que además se le devuelve, ¿no es cierto? ¿No? Por lo tanto, es un sistema que, coincido también, no debería crecer, ¿no? O sea, la idea no es que haya más funcionarios en cualquier nivel resolviendo denuncias, la idea es que no hayan denuncias, la idea es que no hayan daño, que no hayan ese tipo de situación y enfocarnos en eso. Siguiente. Por lo tanto, digamos, y el 2016, digamos, ¿no? Habrá mucho más casos y mucho más denuncias. Siguiente. Quiero pasar a las experiencias, es decir, ¿qué está pasando a nivel mundial con este tema? Y enfocarme particularmente en uno. Este es un ejemplo interesante, digamos, que todos los países nos enseñan y todos los países enseñamos, aprendemos. En Bolivia habían 4 o 5 organismos reguladores y había una superintendencia. Cada uno de estos organismos reguladores tenían sus propias oficinas en distintas partes de Bolivia, ¿no es cierto? Al final lo que hicieron fue, todos se unieron, crearon la Casa del Consumidor, y entonces, cuando un consumidor, antes de esto, iba a un lugar, decían, no, aquí es agua, no es luz, vaya al siguiente, ¿no? Cuando iba de luz, acá es teléfono, vaya al siguiente. Entonces lo que hicieron, esta visión macro, digamos, bueno, todas las oficinas brindaban información y recibían los reclamos. Es decir, en vez de ser varios accesos, uno solo, brindaban información y luego la persona lo mandaba al lugar correspondiente. Capacitación, etc. La Casa del Consumidor se denominó, no, ya se terminó el ping-pong. Si hacemos algo similar, ¿no? En el Perú, ¿no? Tendríamos alrededor de 86 oficinas nuevas multiuso, digamos, ¿no? Donde tienes consumidor y todos los servicios regulados. Entonces el consumidor no tendría que ir de un lado para otro, ¿no? No estoy diciendo de cambiar procesos, ¿no? De reclamos, no. Simplemente lo que se hizo fue que los funcionarios que estaban en las oficinas de Bolivia, reguladoras, se les capacitó, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que brindaran información sobre todos los servicios públicos y temas de consumidor. Y luego se fue ampliando progresivamente a tema de aceptación de denuncias. En esas partes la derivábamos y uno después iba al mismo lugar y recogía, ¿no? Son por etapas. Lo cierto es que se puede llegar a una cobertura mucho más rápida, sin necesidad, o más costo eficiente en todo caso, en el tema. Siguiente. Brasil, efectivamente, tiene un modelo donde el Estado federal
repercusión muy fuerte, ¿no? Política, económicamente, donde concentra mucha población, una oficina de protección al consumidor de Asunción. En el resto del país no había nada, ¿no es cierto? Por supuesto, la situación era cada municipio con sus autonomías, cada municipio con sus órganos legislativos internos, donde la situación anterior, en aquellos casos, es que existían varias municipalidades que estaban brindando el servicio de información, de orientación, de reclamos, de sanciones administrativas, de denuncias, cada oficina con sus propios procedimientos, ¿no? Cada oficina con sus propios criterios. Con lo cual, en el caso, si yo iba a Luque, por ejemplo, ¿no? Que es donde está el estadio, ¿no? De fútbol, ¿no? Que está ahí nomás, y la Confederación Sudamericana, o sea, tiene mucha actividad, entonces podía ganar un caso, pero si lo iba a Asunción podía perderlo. Si me iba a Ciudad del Este, lo mismo. Entonces, dependía en dónde yo era, digamos, infringido mis derechos para ver si ganaba o perdía en la situación. Porque habían criterios distintos. Y por supuesto las autonomías. Durante muchos años se trató de, por decir de una manera, de hacer una normativa única a partir del Congreso para imponer un procedimiento único, y eso nunca funcionó por el tema de autonomías. ¿Qué se hizo? Se hizo un sistema nacional integrado de protección al consumidor, donde se planteó un modelo de procedimiento y unos beneficios. Si formabas parte del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, tenías capacitación, asesoría técnica, ¿no? y otros beneficios adicionales por parte del programa. Y eso se implementó a través de los convenios. Entonces, la autoridad ejecutiva, con la autoridad municipal, visitamos, eran 5 proyectos, 5 municipios, se logró llegar a 14 municipios, 70% de la población de los municipios adherieron, 14 municipios adherieron, que representaban el 70%, a la foto de la izquierda de la celebración de los convenios. Tuvimos que ir a cada uno de los organismos legislativos, incorporar esa norma y entonces plantearse. Y luego se enfocó también en una lección aprendida también en este caso, es decir, la primera lección es que al final los municipios vieron los beneficios que le podían traer al ciudadano de a pie de su localidad y al proveedor el hecho de contar con un sistema ser parte de un sistema de protección al consumidor, donde orientaban, donde informaban, etc. Y se orientó a ambos casos, tanto a los consumidores como a la derecha de los proveedores. Y segundo, y un tema fundamental, es precisamente la capacitación. Es fundamental la capacitación en la transferencia de tecnología. Luego vamos a verlo, hubo un portal donde todo se iba, y eso a partir de este marco, y un elemento fundamental fue el tema de la rectoría única, ¿no? O sea, había una autoridad que era, en este caso, similar a la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que tenía la rectoría, dictaba directrices, lineamientos para unificación de criterios, de políticas, porque si no, realmente al final el sistema integrado se desactualiza. Y finalmente, para terminar, siguiente, ese es el tema de la armonización, ¿no? Por un lado hay tantos caminos para llegar que al final lo que estamos haciendo es generando más costos para el consumidor porque no sabe a dónde ir, ¿no? Y dependiendo de dónde vaya, ganará o perderá, versus la armonización que debe primar dentro de un sistema. Por eso es importante la rectoría única que se menciona. Siguiente. Y con eso acabamos. Perdón, siguiente. La propuesta en concreto es tener claro qué hacer. ¿Qué es lo que podría hacer y generar un valor en los municipios? Primero, como ya lo mencionamos, el tema de orientación. Y eso hacerlo de manera progresiva. No se puede implementar un sistema municipal sin una capacitación, sin los recursos orientados. Orientar la fase 1, reclamos, yo sí creo que reclamos pueden ser, es decir, la conciliación, el arbitraje, incluso está planteado en el Código de Consumo ya por un tema de municipalización. O sea, arbitraje, porque no podría haber también una conciliación. Por supuesto, por relación expresa con la capacitación, no hay duda al respecto. Pero en la experiencia en Paraguay y en otros lugares que se ha hecho la municipalización, era 60% en los primeros 6 meses de conciliación. Es decir, estamos resolviendo casos, ¿no? Estamos generando rápidamente una solución cuando el consumidor se acerca al municipio para ver y reclamar. Pues, si vamos a ver información, tendría que estar la otra parte de reclamos. No denuncias, porque son procedimientos administrativos sancionatorios, pero sí métodos alternativos de conciliación. Yo, la experiencia que he visto, no cabe ninguna duda. El tema de denuncias, como la fase 4 sería ese tema de delegación expresa por Indecopi,
y el Indecopi se quedaría con el tema de anuncios y la difusión proactiva, es decir, cuadros comparativos, colómetros, todos esos estudios que realmente mueven el mercado y le brindan información, también pueden ser transferidos en su momento a las oficinas de municipal. Siguiente. Esto es lo que mencionaba de las normas técnicas, que es una buena oportunidad para poder difundirlas a nivel de municipios locales. Siguiente. En resumen, digamos, contar con este enfoque proactivo, hacerlo distinto, donde puede generar valor agregado a la municipalidad, fundamentalmente en orientación, educación y reclamos. Es en esa labor donde tiene al consumidor día a día y tiene al proveedor acudiendo como etapa previa a la formalización y tienen los mercados, supervisan los mercados, las bodegas en diferentes ámbitos. Es ahí, Indecopi no puede bajar ese nivel. Y ahí donde haríamos realmente una revolución, un cambio en el tema de educación, ¿no? Y formación y empoderamiento del consumidor y de buenas prácticas para el proveedor. Ahí es donde está el gran cambio de poder llegar a todos esos donde para el Indecopi sería sumamente costoso poder hacerlo, ¿no? Y ciertamente la rectoría la debería tener la Autoridad Nacional de Consumo, si no pensemos que diferentes criterios aplicados en diferentes municipios y dependiendo a dónde vayamos, sería mucho más costoso para el consumidor, es decir, no lo estaríamos contribuyendo a una tutela, sino a destutelarlo, así que cabe a quitarle la protección que tiene. Me parece una implementación progresiva fundamental, nosotros hemos hablado de fases, ¿no? Y antes de esa implementación, que se pueden hacer a través de convenios, como dice uno de los proyectos, generar un paquete de beneficios, de capacitación, asesoría, te unes al sistema, ¿no? Y vamos teniendo este paquete de asesoría, no solamente de programación previa, sino permanente, ¿no? Formando parte del sistema. Además, un programa de capacitación previa me parece fundamental y esencial. La experiencia que hemos tenido en otros países ha sido uno de los factores claves, la capacitación previa, que conocemos que tengamos en cuenta que Indecopi tiene 20 años de conocimientos, ¿no? Especializados y que eso puede ser transferido a través de este programa de capacitación previa y permanente. Creo que también podríamos darle una mirada a partir de cosas que no están en el proyecto. Indecopi cuenta con funcionarios muy valiosos, no solamente en el mando de, digamos, alto, secretarías, comisionados, sino también mando medios, asistentes. ¿Por qué no generar un programa de incentivos de traslados voluntarios? Hoy día muchas personas viven en provincias, es fascinante, ¿no? Tenemos la oportunidad de visitarla en todas las condiciones, además se come muy rico, se paso. Entonces, ¿por qué no generar un incentivos de traslados voluntarios para personal calificado de Indecopi? O sea, un asistente junior, un asistente senior que pueda ir a transferir conocimiento a las oficinas por un periodo de tiempo, ¿no? Para, como se hizo hace muchos años, el tema también lo vemos. Y un tema, así un factor crítico, que es la experiencia sobre todo en Paraguay, es la permanencia en el tiempo de los funcionarios. Creo que es fundamental poder pensar y retomar ese tema. ¿Para qué vale capacitarlo, transferirlos y después se va a ir? ¿No es cierto? La rotación hay que cuidarla. Y finalmente, y con eso termino, creo que es fundamental los recursos asignados del presupuesto ordinario para darle una permanencia a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ricardo Maguiña, por su exposición. Damos la bienvenida al congresista Julio Gagó por su presencia. Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra para sus comentarios, de acuerdo a la exposición de los invitados, al señor gerente de asesoría legal de la Asociación de Municipalidades del Perú, señor Willy Rodríguez Huasupoma. Tiene la palabra, señor Willy. Bien, señor presidente, señores presentes, manifestarles en primer término que la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, como institución representativa de las 1.838 municipalidades que existen a nivel nacional, manifestarle en primer término que habiéndose observado con suma preocupación la desprotección de los usuarios ante la inadecuada prestación de los servicios y atención por parte de los proveedores o los encargados de esta prestación, en el año 2012, conjuntamente, digamos, con una propuesta de modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, también se presentó la modificatoria al artículo 84 de la propia Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se estimó la incorporación del numeral 3.4
de este artículo que trata sobre programas sociales, defensa y promoción de derechos. Las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones, y ahí viene, digamos, la incorporación de este numeral: difundir y promover el conocimiento de los derechos que tienen los consumidores y usuarios, así como suscribir convenios con la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor para desarrollar acciones de protección al consumidor. Como reitero, eso fue presentado el año pasado, ¿no?, como parte, digamos, de un número de artículos que deberían, digamos, de modificarse o incorporarse, digamos, en la actual Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Se tiene conocimiento ya que la comisión respectiva ya ha emitido un dictamen sobre todo este grupo de iniciativas, ¿no? De otro lado también traer, digamos, una reflexión, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene la ciudadanía, los ciudadanos, los vecinos de las localidades de las zonas rurales, digamos, llámese de las provincias, inclusive yo me permitiría decir, digamos, de nuestra Amazonía, ¿no? ¿Saben ellos a cabalidad, digamos, qué es el INDECOP y cuáles son sus funciones? Y en ese sentido quiero ser bastante claro que no se está objetando, muy por el contrario, no se reconoce la importante función. Pero ¿qué resulta? Al menos eso es una percepción de que, digamos, por razones geográficas, el INDECOPI no puede tener, digamos, una presencia real y efectiva en estas 1838 municipalidades provinciales y distritales que hay en el país. Se habla, pues, y ya lo manifestaron con toda propiedad, digamos, quienes me han antecedido en cuanto a las funciones y competencias de este organismo tan importante, y que, digamos, en cada región existe una oficina, pero habría, nuevamente reitero, que preguntarse, digamos, las funciones que se vienen desarrollando son las mejores, son efectivas. En la localidad en la que he tenido la oportunidad de visitar, habrá sido falta de comunicación o por razones de distancia, pero el conocimiento, honestamente, era un tanto limitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocer, digamos, estas dos iniciativas, porque también, conforme se ha señalado, digamos, qué mejor que los gobiernos locales, las municipalidades, para que puedan tener, digamos, quienes como instituciones tienen una cercanía y una proximidad más cercana y directa y diaria con los ciudadanos, y como tal, digamos, instituciones que reciben todas estas inquietudes, todas estas preocupaciones ante la desprotección en las cuales ellos se encuentran, ¿no? Asimismo, manifestar que, digamos, frente a estos dos pedidos o estas dos iniciativas, en su debida oportunidad, ya la AMPE se ha manifestado, ¿no? Tenemos en primer término este proyecto de ley 1721, que como reitero, digamos, se comparte esta iniciativa, ¿no? Y en nuestra comunicación hacemos mención, digamos, a la incorporación de este numeral 3.4 en lo que corresponde al artículo 84. Posteriormente, y esto es en el mes de febrero, con fecha 7 de febrero, también se ha enviado a su despacho, digamos, nuestro pronunciamiento en relación a este proyecto de ley 938, ¿no? Quiero tratarlo de manera muy sucinta porque, como repito, digamos, de una manera muy amplia y generosa, digamos, quienes me han antecedido y han expuesto sus puntos de vista, los cuales son coincidentes con los de nuestra institución. No obstante, ¿no? Nos permitimos manifestar lo siguiente, ¿no? En relación al artículo primero, el artículo primero refiere a los servicios de los consumidores y usuarios en los municipios distritales y provinciales del país, ¿no? Estimo que no se trata de exquisitez en cuanto a la utilización adecuada de los términos, ¿no? Pero con alguna frecuencia se suele hablar, digamos, de los municipios, ¿no?, como sinónimo de municipalidades, ¿no?, cuando los términos son distintos, ¿no? En tal sentido, se estima que respecto a este primer artículo
del proyecto de ley 938 debería, digamos, de utilizarse el término de municipalidades, así como también en las demás normas y disposiciones que se emitan, ¿no?, cuando nos refiramos, digamos, a la institución, digamos, al gobierno local. El artículo 3 indica que las oficinas municipales de información, protección y defensa del consumidor y usuarios, OMIP-DCSU, estarán ubicadas en la sugerencia de comercialización de la municipalidad o la oficina que haga sus veces, ¿no? También en ese sentido, digamos, ya se ha comentado y se comparte también de que, digamos, no se debería de hablar de un área determinada, un área administrativa determinada, sino, digamos, dejar abierta, digamos, el concepto, ¿no? Y si vale, digamos, la opinión, digamos, nosotros tenemos el Decreto Supremo 043/2006 PCM, que es en la cual se establecen los lineamientos para la elaboración de los reglamentos de organización y funciones a nivel del sector público, y ahí cuando nos referimos a un área administrativa se señala, digamos, como unidad orgánica, ¿no? En ese sentido, digamos, el término que se sugiere es el de unidad orgánica o no oficina, ¿no? Porque hay instituciones pequeñas que, digamos, no tienen oficinas, tienen divisiones, tienen departamentos, ¿no? De otro lado, el artículo 6 del proyecto de ley determina que la Presidencia del Consejo de Ministros y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, reglamentarán el funcionamiento de las OMIP-DCSU. Nosotros como AMPE manifestamos que las leyes son reglamentadas por decreto supremo en las que intervienen, además de la Presidencia de la República, él o los organismos que sectorialmente correspondan, ¿no? Estimándose que en la reglamentación en referencia el INDECOPI podría actuar solo como coordinador y o supervisor a lo que aprueba el Poder Ejecutivo. Señor Presidente, asimismo manifestar que compartiendo la iniciativa de ley, esta última, para que las municipalidades asuman de manera compartida con el INDECOPI la defensa del consumidor, se hace mención, digamos, a la presentación de un anterior documento, ¿no?, remitido sobre la modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades. También señalar de que frente a esta iniciativa es necesario que los organismos sectoriales y rectores, como en este caso el INDECOPI, trabajen de manera articulada y sumen esfuerzos en beneficio de la población a quien todos nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Willy Rodríguez. Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra. Y para sus comentarios, a la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del INDECOPI, a la señorita Ananí Chávez. Por favor, tiene la palabra, señorita Ananí. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera partir de una premisa que ya estableció el Código de Protección y Defensa del Consumidor y que me parece que no nos queda tan clara todavía, ¿no? Que la defensa y la protección del consumidor es una política de Estado que corresponde a todas las entidades públicas, todas las cuales van a actuar en mayor o menor medida con impacto en los consumidores. En ese sentido, ministerios y gobiernos regionales y municipalidades tienen ya una función de protección al consumidor. No es que con este proyecto de ley se le esté dando adicionalmente estas funciones, sino que es una labor que vienen haciendo y que ya vienen desempeñando. Vienen desempeñando a través, por ejemplo, de del control de los centros de abastos, de los mercados, vienen desempeñando a través del control de inocuidad en restaurantes. Esas son labores que impactan en los consumidores y que ya vienen desempeñando las municipalidades y los gobiernos regionales en diferente medida. En ese sentido, este proyecto de ley está destinado, y el cual nosotros apoyamos, a poder articular debidamente la labor que vienen haciendo todos estos gobiernos regionales con la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que es el INDECOPI.
porque si bien lo vienen haciendo, es necesario que se realice de una manera articulada, es necesario que el Estado pueda tener resultados concretos de lo que se viene haciendo por parte de cada una de las entidades que ven el tema. En ese sentido, me voy a detener un minuto en lo que es la labor del INDECOPI que ha sido mencionada para especificar lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo. Sí, es cierto que el INDECOPI tiene dos grandes funciones, una de las cuales es administrar justicia de consumo y lo otro es la prevención, promoción y fiscalización como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que se da a través de la promulgación del Código. En lo que es justicia de consumo, que es la atención de reclamos, es una labor sumamente importante que el INDECOPI viene realizando desde su creación. Y el año pasado se han hecho más de 12.000 conciliaciones, es decir, más de 12.000 acuerdos entre consumidores y proveedores, y se ha resuelto más de 11.000 denuncias. Entonces son más de 23.000 consumidores que se han visto beneficiados con la solución directa de su problema de consumo. Adicionalmente, el INDECOPI sí viene realizando actividades de prevención, promoción y fiscalización. En la primera intervención se decía que esta no es tan vista, no es tan conocida. Evidentemente, esta ha sido dada a través del Código de Protección del Consumidor en octubre del 2010 y viene siendo impulsada en mayor medida en el último año. Es por eso que puede quedar en los consumidores aún la función de administración de justicia de consumo, de resolver reclamos, de resolver denuncias, porque es la que por más tiempo ha venido haciendo el INDECOPI. Eso no quiere decir que no venga desempeñando el otro. En el último año, el INDECOPI ha creado tanto la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que ha desarrollado acciones de oficio en más de 1.000 supervisiones, y en la última campaña escolar se han supervisado más de 1.400 colegios, por ejemplo, que ha sido desde enero a marzo. Se ha creado también en el último año la dirección de la Autoridad de Protección al Consumidor a fin de poder coordinar todas estas actividades que le tocan al INDECOPI como autoridad nacional en esta materia. El INDECOPI ha venido trabajando o ha trabajado el Plan Nacional de Protección de los Consumidores, que incluye actividades a ser desarrolladas por todas las entidades del Estado. Se ha desarrollado en lo que es capacitación y difusión, se ha desarrollado 250 capacitaciones a nivel nacional, audiencias descentralizadas que permiten acercar al Consejo Nacional de Protección al Consumidor y al INDECOPI con la problemática local de cada localidad, valga la redundancia. Se viene estableciendo también las bases para el desarrollo del sistema de alertas de productos riesgosos, y esto evidentemente estamos en una primera etapa de monitoreo de las alertas internacionales y verificación si estas alertas o estos productos, materia de la alerta, se comercializan en el país, y en una segunda etapa este año evidentemente se va a incluir a otras entidades, a la entidad de salud, a la entidad de metrología y a las municipalidades, para poder ya crear una red nacional de alertas en materia de consumo. En difusión también se ha elaborado el decálogo del consumidor en 7 lenguas nativas y en lenguaje de señas para llegar a los pobladores, a las poblaciones de consumidores más vulnerables. Se están estableciendo mejoras normativas, se ha elaborado un registro que es Mira a quién le compras, donde el consumidor puede ingresar y verificar si el proveedor con el que va a contratar ha tenido sanciones, cuántas sanciones ha tenido, cómo se está portando. Esta es una herramienta de prevención totalmente que permite que los consumidores puedan saber con quién están contratando y de acuerdo a ello ver si contratan o no con él. Esas son, entre otras, las acciones que ha venido desarrollando el INDECOPI en el último año. Se hablaba de una iniciativa interesante en Bolivia, creo, en la Casa del Consumidor. El INDECOPI no se tiene algo así todavía, pero sí se están estableciendo a nivel de regiones la coordinación entre los organismos reguladores y el INDECOPI, para que, por ejemplo, si un consumidor va a la oficina del regulador y es una materia, es un problema de competencia del INDECOPI, automáticamente el regulador remite al INDECOPI el tema para que ya lo vaya viendo sin necesidad de que el consumidor esté adicionalmente yendo a la oficina del INDECOPI. Entonces son acciones que ya se vienen tomando, definitivamente hace falta fortalecerlas, pero el INDECOPI está comprometido con esto. Y reitero, si bien es lo que más se ha visto es el tema de justicia de consumo, es porque es lo que el INDECOPI ha venido haciendo en los 20 años, y estas actividades que les estoy mencionando son las que se están tomando en el último año,
desde el Código de Protección al Consumidor y de manera más fuerte en el último año. En ese sentido, este proyecto de ley a nosotros nos parece sumamente importante y estamos impulsándolo en diferentes coordinaciones. Coincidimos en que la estructura era necesaria, una ampliación de estructura, una ampliación de cobertura del INDECOPI en un primer momento. Hoy tenemos 24 oficinas regionales que considero son la estructura suficiente, la estructura idónea para ya poder ampliar los servicios a través de los gobiernos locales y regionales. No ha sido intención del INDECOPI sustituir la labor que tienen en materia de protección al consumidor las localidades. Definitivamente son más de 1.800 localidades, municipalidades a nivel nacional, y que tienen una labor importante y que tienen una estructura, una infraestructura ya dispuesta que se puede evidentemente aprovechar en coordinación con el ente rector. En ese sentido, nosotros consideramos que el contar con oficinas municipales de protección al consumidor va a permitir coordinar las acciones tanto de difusión y orientación. Es lo más cercano que tiene el consumidor. Pedir que vaya a una oficina del INDECOPI, que igual hoy está más cerca, muchas veces mucho más cerca, está esta oficina del gobierno local. Entonces, la labor de difusión y orientación de estas oficinas es una de las principales de apoyo al consumidor que va a poder dar. Algunas la vienen dando, algunas no. La idea precisamente es que estandarizar esta labor que vienen haciendo algunas municipalidades y que presten apoyo a los consumidores tal como está establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Otro de los sistemas que va a permitir fortalecer, que va a permitir ampliar el tema de las oficinas municipales es el tema de arbitraje. Ya establece el Código de Protección al Consumidor que esto se debe desarrollar en las municipalidades, pero en tanto no haya una oficina, un personal encargado del tema del consumidor, esto puede que no sea debidamente replicado. En ese sentido, la creación de oficinas municipales también coadyuvan a que se fortalezca, que se crea, que comience a funcionar el tema de arbitraje de consumo. En el tema de alertas, como ya mencionaba, quienes tienen el control sobre los productos que se expenden en su mercado, el control directo es el de las municipalidades. Por ende, a través de ellas se puede verificar que no se estén comercializando productos riesgosos o peligrosos para los consumidores. La promoción de buenas prácticas a través de las direcciones de las municipalidades también es algo que va a ayudar al consumidor en tanto promueve mejores prácticas de los proveedores. La fiscalización es un tema que también se puede ver multiplicado por la creación de oficinas municipalidades. Una propuesta sumamente interesante que creo que vale la pena evaluar es el tema de las conciliaciones. Las conciliaciones consideramos que sería interesante evaluar también la pertinencia de que sean las municipalidades quienes lo vean. Nos encontramos finalmente de acuerdo con que la implementación sea progresiva, en el que no se deben resolver conflictos contenciosos en las municipalidades. Esto debido a que en materia de derecho administrativo la predictibilidad es un principio básico y en tanto se tenga en manos de 1.800 municipalidades sería sumamente complicado que el consumidor tenga predictibilidad respecto de lo que se va a resolver. En ese sentido, sí consideramos que no deben resolver temas contenciosos, y nos encontramos también de acuerdo con la modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades de la AMPE que ha señalado AMPE, ¿no? Independientemente de eso, el tema de ampliar, de formar una red nacional de protección al consumidor es un objetivo del INDECOPI. Ya venimos teniendo acercamientos con muchas municipalidades que, sin necesidad de esta norma, requieren tener convenios con el INDECOPI. Esta norma ayudará en mayor medida a esto, y bueno, es un compromiso del INDECOPI seguir trabajando en ello y apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, señorita Anaí, por su aporte. Bueno, seguidamente vamos a dar el uso de la palabra a los señores congresistas, quienes quieran participar. Ha pedido la palabra el congresista Jaime Delgado. Tiene la palabra el señor congresista. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro saludo a nuestros invitados el día de hoy, representantes de la AMPE, INDECOPI, la Autoridad de Consumo, la doctora Anaí Chávez, Ricardo Maíña, de Santiago Roca. Bueno, en primer lugar, para señalar de que
aún sin ley, aún sin tener este marco legal, las municipalidades podían perfectamente abrir sus oficinas de orientación e información al consumidor, y de hecho varias municipalidades ya lo han hecho. En segundo lugar, señalar que la primera ley de protección al consumidor del año 91, el decreto legislativo 716 era, ¿no? Otorgó la competencia en materia de protección al consumidor a las municipalidades, o sea, no al INDECOPI, porque el INDECOPI no existía entonces. Eran las municipalidades, las autoridades que tenían a su cargo toda la labor que hoy tiene el INDECOPI, toda. Lamentablemente las municipalidades no estuvieron preparadas. Entonces, ningún municipio del país asumió ese encargo. Y es por eso que cuando se crea el INDECOPI el año 93 se dijo, oye, tenemos una función importante ahí, las municipalidades están a cargo, pero ninguna municipalidad ha puesto siquiera una oficina de protección al consumidor, entonces es necesario retomarla, y fue así que se asumió esa competencia para el INDECOPI. En tercer lugar, señalar de que lo normal en el mundo, la mayoría de países, es que el tema de protección o las atenciones de quejas de los consumidores y orientación del consumidor está a cargo de las municipalidades. Eso es lo normal. Lo atípico es lo que ha sucedido en el Perú y algunos otros países, que es donde un organismo central asuma esta labor. Yo creo que fue correcta, porque cada momento y cada etapa de la historia, digamos, tiene sus propias particularidades, sus propios retos, sus propias dificultades. Y lo que hizo el Estado en su momento fue correcto. Pero efectivamente es hora de que tomemos algunas decisiones. Y de hecho este tema de la descentralización de la defensa y protección al consumidor a través de los municipios se viene gestando ya desde hace varias legislaturas, o sea, desde hace como 4 o 5 años y más, ya se vienen presentando proyectos en este sentido. Y durante mi presidencia de la comisión el año pasado nos hemos reunido varias veces en INDECOPI para ver, digamos, de qué manera podríamos acotar y ajustar algunas funciones que en este momento signifiquen que los municipios, digamos, se sumen y que no dividan, o sea, sumar, no dividir, no competir, porque creo que a estas alturas sería peligroso que nos vayamos de un extremo al otro, ¿no? O sea, porque sería perder lo ya ganado y arriesgarnos a que esto no funcione, sino que más bien, digamos, bajo un modelo en la parte que ha estado funcionando, digo, en la parte que ha estado funcionando bien, porque hay una parte que no ha estado funcionando bien y que es un reto, puedan los municipios ser complementarios con esta labor. Y esto fue discutido ampliamente en el Código de Protección al Consumidor, porque bajo un principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no es justo, no es legal, es discriminatorio el hecho de que si estás en Tingo María no tengas dónde reclamar porque no hay ninguna oficina de protección al consumidor. Si estamos hablando de Tingo María, o sea, ¿no? Y por ahí podemos ver 1000 ciudades más y no vamos a encontrar mecanismos de protección al consumidor. Pero digo esto porque aún sin ley podríamos o podrían las municipalidades, si tuvieran la voluntad y la convicción política de hacerlo, montar oficinas. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque no tienen información, no tienen formación, no saben cómo hacerlo y no sienten de que esto puede generarle un beneficio. ¿Por qué los alcaldes se dedican a hacer pistas, veredas y todo? Porque el cemento les da reconocimiento y van a poner su placa. ¿Y por qué no se ocupan de estas cosas? Porque no ven que haya rédito político. Los alcaldes son líderes políticos y no ven que hay réditos políticos en eso. Están completamente equivocados. Porque si vemos por las experiencias de otros países, las oficinas estatales mayor o mejor reconocidas por los ciudadanos, mayor apreciadas por los ciudadanos, son precisamente estas oficinas. Estoy hablando de Brasil, las PROCONs, que son las oficinas de protección al consumidor, que son más de 400.
o las OMICs, bueno, hoy venida menos por la crisis económica en España, que son eran más de 580 oficinas en España. Perdón. Entonces, yo creo que es efectivamente momento de que veamos con seriedad cómo los municipios pueden y tienen que involucrarse en esto. Repito, porque no se necesitaría ley y bastaría que los municipios asuman las funciones que hoy tienen y que no la ejercen. Una de ellas, la más elemental de las elementales. ¿Cuál es uno de los principales orígenes de la defensa del consumidor? Ustedes revisan la Biblia y se van a encontrar con datos interesantes, ¿no? O sea, que no te roben en el peso. En el peso. O sea, en una transacción te vende 1 kilo o una arroba o un pie, no sé, las unidades de esa época, y si me das medio pie me estás estafando, me estás engañando. Bueno, lo más elemental es eso. Y sin embargo, pregunto yo, ¿cuántas municipalidades del país tienen capacidad para establecer control de pesas, balanzas, medidas? Seguramente 1 o 2. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque cuando el INDECOPI asume la defensa del consumidor, quita la competencia a las municipalidades, no solamente en este tema, sino también en control de pesas y balanzas, que en su momento lo asumió el INDECOPI. Las municipalidades como quedaron como que estaban fuera de la cancha, fuera del juego, y después se fueron desarticulando en estas cosas que son tan elementales. Y no hablar sobre los sistemas de comercialización. Yo cuando viajo por el interior del país, a veces pido a los alcaldes que me acompañen a los mercados para ver las condiciones en las cuales se venden los productos alimenticios en el mercado. Es un desastre. Y eso es defensa del consumidor, y eso es una competencia municipal. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no están sintonizados con el tema. Por eso creo que sí es importante esta ley. Esta ley da un mensaje de competencia, un mensaje de responsabilidad, un mensaje, tienes que hacer esto, ¿no? O puedes hacer esto. Y si el INDECOPI va a acompañar en todo este proceso, porque es la Autoridad Nacional de Consumo, es el ente rector, y esto tiene que ser un proceso gradual, donde lo que tenemos que conseguir es algo muy importante. Yo creo que tenemos que comenzar con planes pilotos, que lamentablemente se dejaron de lado. Yo recuerdo haber asistido a una invitación cuando Santiago Roca era presidente del INDECOPI a la celebración de un convenio con 5 municipalidades, financiado por no sé qué cooperación, holandesa, alemana, qué sé yo. Había financiamiento. Suscribieron convenio con las municipalidades para montar oficinas de protección al consumidor. Y sin embargo, cuando termina su gestión, viene otro presidente de INDECOPI y dijo, a mí no me gusta la municipalización. Y echó por la borda todo. Proyectos financiados. Yo no me explico eso. ¿Por qué? Porque estuvimos al vaivén de me parece o no me parece. No había políticas de Estado en materia de protección al consumidor. Por eso esto no hay que dejarlo a la voluntad del presidente de turno de INDECOPI, como me parece, no sé, sino esto tiene que ser políticas de Estado marcadas desde el Congreso de la República, como ha sido con el Código de Protección al Consumidor y como podría ser con esta ley. De tal manera que con los ajustes que le tengamos que hacer para que sea una cosa responsable, gradual y exitosa, donde las primeras oficinas de protección al consumidor, o como le queramos llamar, oficinas de consumidor o lo que sea, para los alcaldes sea exitosa. Sea exitoso en el decir, oye, la población lo está reconociendo, la población está diciendo qué bueno que hayas montado este servicio. Cuando el alcalde vea que hay réditos en eso, porque la población lo apoya, lo reconoce, este tipo de servicios, entonces los alcaldes se van a animar a ponerle billete, a ponerle recursos, a ponerle ganas a este trabajo. Entonces, yo creo que más allá de la ley, porque repito, sin ley podría suceder también, tenemos que ir a la práctica, a un plan estratégico muy bien pensado para demostrar con pilotos iniciales de que esto es exitoso y puede darle réditos a cualquier autoridad regional
o municipal que se anime a incursionar en esto. Por lo demás, presidente, por supuesto que vamos a apoyar estas iniciativas. Gracias. Gracias, congresista Jaime Delgado. Seguidamente damos el uso de la palabra al congresista Julio Gagó para su participación. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. A través de un saludo a los representantes de SAN, UNTAC, INDECOPI, AMPE y del CIES. He estado escuchando atentamente, tengo unas preguntas y unas reflexiones. Me encuentro totalmente de acuerdo con el objetivo realmente de los proyectos presentados, ya que es necesario que los consumidores y usuarios tengan una atención oportuna, especializada, conforme lo dispone el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y para ello se ha creado justamente el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor a cargo de INDECOPI, que es el que tiene a su cargo la armonización de las políticas públicas del Estado. Sin embargo, señor presidente, solicitaría que la Secretaría Técnica de la Comisión nos informara si es que los proyectos de ley materia de debate no se encuentran incursos en la prohibición dispuesta en el artículo 79 de la Constitución Política del Estado, que dispone que los congresistas no pueden presentar iniciativas para crear ni aumentar gastos públicos. Con la creación de estas oficinas, estamos cambiando la estructura de las municipalidades provinciales y distritales, que forman parte de la estructura del Estado, por lo que sería necesario también contar, señor presidente, con la opinión técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros, tal como lo señala en la segunda disposición complementaria final de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Es necesario también, señor presidente, que tengamos presente la situación en la que se encuentran las diferentes municipalidades a nivel nacional, ya que todas no gozan de la misma solvencia y de conformidad con el artículo 2 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Estas gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Con estas reflexiones yo quisiera formular dos preguntas a la señorita de INDECOPI. La primera es, ¿considera usted que es necesario que a través de una ley, ya que así lo ha manifestado, se produzca la creación de estas oficinas? ¿Acaso no bastaría con las coordinaciones que se podrían hacer a través del Consejo Nacional de Protección del Consumidor vía convenios, o es necesario modificar también la ley orgánica de las municipalidades, como lo ha planteado el representante del AMPE? Y la otra pregunta es, ¿en qué situación real se encuentra hoy el Plan Nacional de Protección de los Consumidores? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. A ver, por favor, tiene la palabra David Anani. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, respecto de la necesidad de la norma, como hemos señalado ya, las funciones de las municipalidades tienen diferentes funciones que impactan en los consumidores en materia de protección al consumidor. Muchas las vienen ejecutando, muchas no. El INDECOPI viene estableciendo coordinaciones para temas específicos, para establecer convenios, pero definitivamente la dación de una ley que establezca esto aceleraría el proceso de coordinación, facilitaría el proceso de coordinación y evidentemente permitiría estandarizar en todas las municipalidades que exista una oficina y un funcionario responsable de este tema. Hoy se lo pueden estar así. Una municipalidad puede tener un funcionario responsable de protección al consumidor. La otra puede decir que el mismo funcionario responsable de comercialización y seguridad ciudadana también se dedica a protección al consumidor. Y en realidad, otra puede no tener a nadie que se dedique al tema de protección al consumidor. Entonces coincidimos con lo que se ha dicho anteriormente, que reforzaría el mensaje a las municipalidades de las facultades y las funciones que tienen en materia de protección al consumidor. En ese sentido, sí consideramos favorable el proyecto a fin de facilitar precisamente toda y estandarizar toda la coordinación y las funciones que tienen las municipalidades en esta materia. Y respecto del tema coincidimos en que no todas las municipalidades van a tener la estructura, los recursos para que esto se implemente de inmediato. Por eso hemos manifestado que nuestra opinión favorable a la implementación gradual y paulatina de este proyecto, ya que se haga a través de la reglamentación. Y en el tema del Estado del Plan Nacional de Protección a los Consumidores, fue aprobado por el Consejo Nacional de Protección al Consumidor y remitido a PCM para aprobación.
Gracias, señorita Nani. También le damos la palabra al congresista Rubén Condori, quien es uno de los autores de este proyecto. Tiene la palabra el congresista Rubén. Sí, gracias, señor presidente. Un saludo a los funcionarios públicos que están acá presentes. El doctor Santiago Roca, el doctor Ricardo Maguiña, el doctor de la Acción de Municipalidades, Rodríguez Huazopoma, y también el director de la Cooperación de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Me parece este conversatorio muy positivo en el sentido de que le estamos dando ya mayor énfasis, mayor fuerza al consumidor. El consumidor en Lima, en capitales de región, relativamente tiene protección por cuanto tiene la institucionalidad ahí. Ahí está la oficina del INDECOPI, etc. Pero a nivel del medio rural, en los distritos, en los sitios más alejados, donde están los proveedores o donde están los consumidores, nadie dice nada. Tal como está la legislación, prácticamente hay un vacío en el territorio. El consumidor común y corriente no sabe a dónde ir, ni dónde presentar una solicitud, porque la municipalidad ya simplemente no recepciona ese asunto. O sea, para eso hay INDECOPI, y en el caso de Puno está en Puno. Entonces, pero para un asunto pequeño, alguien debería recepcionar una solicitud, un pedido y tramitar. Si corresponde, entonces llevarlo más arriba, justamente a la capital de región. ¿Qué más? Efectivamente coincidimos, antiguamente las municipalidades hacían ese control de pesas, medidas, eso. Y al parecer, a raíz de este cambio en las funciones, un alcalde tranquilamente puede decir, no, esto yo ya no me encargo, para eso sale INDECOPI. Y en esta situación, de una u otra forma, hay este abandono prácticamente del consumidor. Y todos sabemos de que eso le resta competitividad al país. Un consumidor mal informado va a tomar productos malos. Y ese producto malo no va a poder ir más allá del mercado local, no va a poder salir al exterior, por ejemplo, porque es malo. Pero en el mercado interno tiene aceptación todavía. Entonces yo creo que positivamente el doctor Roca ha señalado de que esto le quita competitividad, y una alternativa de un proyecto de ley, mejoraría la competitividad. ¿Qué más? No significa mayor gasto al Estado, porque no desaparece la estructura del INDECOPI, está. Pero el INDECOPI tal como está, no podría extenderse a todo el territorio nacional, porque significaría más bien demanda adicional de presupuesto. Pero ya existe una estructura nacional de los gobiernos regionales, de los municipios. Lo único que hay que decirle y enfatizarle es de que esto también es tu obligación, tu responsabilidad, y el hecho de que no asumas ya genera más bien responsabilidad. Entonces eso requiere de una u otra forma ley específica, porque así nomás, tal como está un poco como discrecional, oculto, está sujeto de una u otra forma a la voluntad, buena voluntad, mala voluntad de la autoridad de turno. Y justamente ha enfatizado bien en muchos municipios. En muchos municipios lo primero que contratan es un ingeniero civil y no hay nada más. Entonces, por tanto, todos los temas pasan a segundo plano. No importa el desarrollo agrícola, el desarrollo pecuario, la defensa del consumidor, no interesa. Lo único que interesa es obras faraónicas para poner ahí su letrero y pasar a la historia. Eso está mal para desarrollar el concepto de ciudadanía. Acá estamos viviendo prácticamente seres humanos y tenemos que buscar hacer nuestro paraíso aquí en la tierra.
Entonces, por ejemplo, lo de Bolivia, muy interesante, la Casa del Consumidor. Todo el municipio que se convierte en la Casa del Consumidor, no el municipio que solamente sea la casa que va a proveer infraestructura, puente, tal. Entonces, eso me parece muy bien. Y yo quiero agradecer el apoyo prácticamente unánime de respetados académicos y funcionarios del país y del extranjero. Muchas gracias. Gracias, congresista Rubén. Es cierto que todas las opiniones creo que han sido muy positivas y de verdad nos satisface que hay, creo que, bastante consenso. Finalmente, quiero darle el uso de la palabra al director ejecutivo del CIES, al señor Javier Portocarrero, para sus palabras finales. Tiene la palabra, señor Javier. Muchas gracias. Yo quería agradecer al presidente de la comisión y a los señores congresistas, miembros de la comisión, para esta oportunidad de poder contribuir a los debates de esta comisión tan importante. Esto es una iniciativa que ha sido posible gracias al Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, así como el Departamento de Comisiones, que en unión con el Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, hemos traído acá al economista Santiago Roca y al abogado Ricardo Maguiña para que nos den alcance sobre estos proyectos de ley y podamos tener, mayor información y mayores elementos de juicio a fin de que la comisión pueda dictaminar en forma óptima, ¿no? Y nosotros como consorcio hacemos esta tarea merced a un convenio que tenemos con el Congreso. Es un convenio firmado por el Congreso con el CIES. El CIES, como ustedes saben, representa 48 universidades y centros de investigación en Lima y 12 regiones. Somos una entidad académica, no política, y lo firmamos por primera vez en el año 2004 cuando era presidente Henry Pease. Lo renovamos en el 2006 cuando fue presidente la señora Mercedes Cabanillas, y lo hemos vuelto a renovar en el 2011 cuando era presidente Daniel Abudataz, ¿no? Entonces, lo que este convenio permite es hacer este tipo de reuniones, de eventos. También permite distribuir nuestras publicaciones, nuestros estudios a todos los congresistas, y permite también hacer cursos de capacitación o actualización con congresistas, también con asesores en temas de bases de datos, de estadísticas. Entonces, para nosotros es realmente muy útil y muy productivo el poder contribuir con la labor legislativa del Congreso, ¿no? Y solamente me queda agradecer a los expositores, a Santiago Roca, a Ricardo Maguiña, también a los comentarios de Willy Rodríguez, así como de la colega del Indecopi, Anaí Chávez. Creo que ha sido muy productivo y me felicito que podamos tener sesiones como estas, y queremos también comentarles que estamos en un ciclo de talleres sobre varios proyectos de ley con diversas comisiones, y en la medida de nuestras posibilidades trataremos de aportar lo que por el lado de la comunidad académica que el CIES representa se puede aportar a ese tipo de debate. Muchísimas gracias nuevamente y gracias por su participación. Muchas gracias, agradecemos a los señores invitados y también a los señores congresistas. No habiendo más tema que tratar y siendo la 1 de la tarde con 15 minutos, se levanta la 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para